A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Ley de cosenos del área de matemática para el grado de tercero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, habilidad numérica y pensamiento lógico. Y hoy nos acompaña en lengua de señas Pablo. Mucho gusto, Pablo. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedes utilizar alcohol en gel. Hoy vamos a trabajar vamos a desarrollar un tema muy importante, que es la ley de cosenos. Y antes de entrar de lleno con el tema, vamos a activar nuestros conocimientos previos con el teorema de Pitágoras. Así que si ya están listos, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. La activación de conocimientos previos del día de hoy va a corresponder con el tema del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nosotros lo conocemos porque nos relaciona el tamaño o la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Este teorema se aplica para triángulos que entre sus dos lados o entre sus catetos, que también se pueden conocer de esa forma, tenemos ahí un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando tenemos acá un ángulo recto, podemos aplicar este teorema. Y este teorema nos dice que el lado más grande de un triángulo rectángulo, que es conocido como hipotenusa, el tamaño de la hipotenusa al cuadrado es proporcional al cuadrado de la suma de los dos lados de ese triángulo rectángulo. Pero vamos a demostrar un poco ese teorema, porque si vemos acá este triángulo tiene longitudes ABC, porque la fórmula está al cuadrado. Entonces, vamos a tener acá este triángulo rectángulo. ¿Por qué sabemos que es un triángulo rectángulo? Porque entre sus dos catetos o entre sus dos lados tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras está basado en el cálculo de áreas, no de longitudes directamente lineales. ¿Cómo es eso? Observémoslo. Si yo acá le asigno un valor y digo, este lado tiene longitud 3 y este lado de acá tiene longitud 4. Como ya tenemos un lado, vamos a repetir esa distancia aquí, ¿sí? Y entonces vamos a formar un cuadrado del lado 3. Y lo mismo vamos a hacer acá. Como dijimos que la distancia de aquí para acá era de 4, entonces hacia abajo también es 4. Ok. Entonces, si tenemos una distancia aquí 3, una distancia aquí 4, yo voy a asignar también una distancia 5, ¿sí? Ok. Este triángulo en sí se conoce como el triángulo pitagórico. Tenemos una distancia 3, una distancia 4 y una distancia 5. Vamos a demostrar que las áreas son correspondientes. El área de este cuadrado se calcularía como 3 por 3 y el área de este como 4 por 4. Entonces aquí tendríamos el área 3 por 3 y aquí 4 por 4. Y para este sería 5 por 5. Si regresamos a la ecuación, nos dice que el lado al cuadrado, o sea, el área de este cuadrado, el lado al cuadrado, o sea, este cuadrado, si sumamos estas dos áreas, nos va a dar la del área de la hipotenusa. Y veamos,
3 por 3 nos da 9. 4 por 4, 16. 9 más 16 nos da 25. Y 5 por 5 vemos que es el área de este cuadrado mayor. Entonces, el teorema de Pitágoras no se basa directamente en cálculo de longitudes, se basa en cálculo de área y lo hemos demostrado el día de hoy. Ahora, vamos a ir entonces con ley de coseno. La ley de coseno es una extensión o es una ampliación en fórmula del teorema de Pitágoras, pero si ya comprendimos muy bien el teorema de Pitágoras, se nos va a hacer bastante sencillo comprender esta ley de coseno. Aquí podemos observar también tenemos un triángulo. En este triángulo tenemos 3 vértices. Los vértices están identificados con las letras mayúsculas A, B, C. Y los lados van a ser los catetos que están enfrente a estos vértices. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice B, el lado B es el que queda acá enfrente y la letra que lo simboliza es minúscula. Aquí tenemos el vértice A, enfrente tenemos el lado A. Vértice C, enfrente el lado C. Y el nombre de los ángulos no es tan indispensable, pero podemos identificarlo con estas 3 letras del alfabeto griego, ¿verdad? Alfa, beta y sigma. Entonces, la altura, recordemos un poquito la altura. La altura de un triángulo se calcula del vértice más elevado, trazando una línea perpendicular a la base. O sea que aquí vamos a tener otra vez 90 grados y aquí vamos a tener la altura. Esta es la forma general del triángulo y de aquí vamos a relacionar geométricamente cada uno de los lados que queremos calcular. Por ejemplo, queremos calcular este lado A y aquí tenemos su fórmula. Para calcular este lado A necesitamos conocer el ángulo que está enfrente y los dos lados que tenemos acá, C y B, para poder aplicar acá esas variables, B y C. Si queremos conocer el lado B, tenemos que conocer el ángulo que está enfrente y los dos lados que están acompañando o formando el vértice de este ángulo, C y A, para aplicar esas variables A y C aquí. Y si queremos conocer el lado C, debemos conocer el lado que está enfrente acá, el ángulo que está enfrente, y los lados A y B, para aplicar esos valores A y B aquí en esta fórmula. Bien, vamos a dejar entonces de lado la teoría. Ya hicimos la demostración y la relación de lados. Ahora vamos a ir a la práctica. Nos piden acá calcular las partes o las longitudes de este triángulo. ¿Y qué nos están dando? Observemos qué es lo que nos están dando. Tenemos vértice A, B, C. ¿Sí? Tenemos nuestros 3 vértices. Están identificados con la letra mayúscula, A, B, C. Enfrente a cada uno de esos vértices va a estar el lado correspondiente. Vértice B, lado B. Vértice A, lado A. Vértice C, lado C. Ok, ahora, démonos cuenta. Necesitamos encontrar primero este lado B. Para encontrar este lado B necesito conocer los dos lados que están formando acá el vértice de este ángulo, el ángulo que está enfrente a B. Y ya con estos 3 valores puedo aplicar la fórmula que tenemos acá. A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de este ángulo. Entonces, sustituyamos. A vale 12. Hay que elevarlo al cuadrado. C, 10. Hay que elevarlo al cuadrado. Ahora viene la resta. Menos 2 veces A por C. A vale 12 y C vale 10. 12 y 10.
por el coseno del ángulo que está entre estos dos lados. Entonces tenemos acá el coseno de 26 grados. Y ahora debemos realizar todas las operaciones que ahí están indicadas. 12 al cuadrado nos da 144. 10 al cuadrado nos da 100. Gracias. Menos, lo vamos a hacer en dos pasos. 2 por 12 por 10 nos da 240. Y vamos a dejar indicado el valor del coseno de 26 grados. Porque quiero que te dé este resultado. 0.8987. Eso nos va a garantizar que realmente estás utilizando tu calculadora en dígitos. Regularmente esa D de dígitos aparece en la parte superior de la pantalla de la calculadora. Entonces, si tú al utilizar esta función coseno de 26 grados obtienes este resultado, tu calculadora está bien configurada y podemos continuar. Luego tenemos la suma de estos dos números. 144 más 100 nos da 244. Menos, ahora sí vamos a hacer la multiplicación de 240 por 89.87. Y nos va a dar 215.71. Efectuamos la resta y nos da 28.28. Pero nos queda el lado b al cuadrado. Tenemos que aplicar o calcular la raíz cuadrada para obtener el valor de b. Y la raíz cuadrada de 28.28 nos va a dar 5.32. Y entonces ya encontramos el valor b que buscaba. Ahora, vamos a encontrar un ángulo. Para encontrar el ángulo vamos a utilizar cualquiera de las ecuaciones anteriores, porque ya conocemos los tres lados del triángulo. Voy a utilizar entonces esta ecuación. Pueden utilizar también la ecuación de a cuadrado. Yo voy a utilizar la de c cuadrado. Entonces, para c cuadrado, recordemos que el lado c tiene un valor de 10, el lado a tiene un valor de 12, hay que elevarlo al cuadrado, el valor b, lo acabamos de calcular, es 5.32, hay que elevarlo al cuadrado, menos el doble, como estamos usando la de c, el doble de a por b. A vale 12 y c vale 5.32. Por el coseno de el ángulo que tenemos acá. Estamos utilizando para encontrar este ángulo que está entre A y B. ¿Sí? Ok. Entonces esa es la variable que tenemos ahora. Ese ángulo lo tenemos como una variable. Vamos a ir realizando las operaciones. 10 al cuadrado 100, 12 al cuadrado 144, 532 al cuadrado es 28.28, menos 2 por 12 por 532 nos da 127.68. Y ahora vamos a despejar este valor, ¿sí? Eso es lo que andamos buscando. Entonces, vamos a sumar estos dos y nos da 172.28 menos el 127.68. Ahora despejemos entonces el coseno de este ángulo. Este valor está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Y este valor está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y entonces, al realizar esta operación numérica, 100 menos 172 dividido menos 127 nos va a dar 0.5662. Ahora hay que despejar el ángulo. O sea que hay que utilizar de manera inversa la función coseno. Aquí la usamos de forma
directa. Tecleamos coseno de 26 grados. Simple. Pero ahora hay que despejar el ángulo. Cuando despejamos el ángulo, esta función coseno debemos de aplicar el inverso. Y para aplicar el inverso en las calculadoras utilizamos esta función que tenemos acá, la función Shift. Entonces, presionamos según las teclas que tenemos acá dibujadas. Primero Shift y luego coseno. Y les va a aparecer en su pantalla esta forma. Coseno a la menos 1. Eso quiere decir que estamos utilizando la función inversa al coseno. Entonces, Shift, coseno, y tecleamos este valor decimal, 0.5662. Y nos va a expresar que el ángulo es de 55.5 grados. ¿Estamos? Ok. Ahora, solamente nos falta calcular este ángulo de aquí. Pero vamos a recordar una norma en trigonometría. La suma de los tres ángulos internos a un triángulo es 180. Entonces ya tenemos dos. Lo sumamos y se lo restamos a 180 para encontrar ese ángulo. Esta actividad sencilla te la voy a dejar para que tú practiques en casa cómo encontrar este tercer ángulo teniendo ya estos dos. Entonces simplemente vamos a tener que la suma de estos tres ángulos tiene que ser 180. Suma lo que ya tenemos acá y réstaselo a 180. Y también te voy a dejar esta actividad que tenemos acá descrita. Vamos a calcular las partes, o sea, los tres lados y los dos ángulos que nos hacen falta ahí para completar este triángulo de acá, utilizando ley de cosenos. Entonces, recuerda compartir siempre con un adulto o con algún familiar tuyo todo lo que hemos aprendido hoy, desde teorema de Pitágoras hasta ley de cosenos. Y guarda todos tus trabajos que realices en tu portafolio de Aprendo en Casa. Te recordamos siempre lavarte las manos con agua y jabón de manera abundante, y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas las medidas y recomendaciones higiénicas. Y recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú sigas aprendiendo en casa. Así que por favor, quédate en casa. Nos vemos.